Bueno, creo que Internet es la mayor revolución de la historia, primero porque hace muchísimo tiempo no se da un cambio que se dé en todos los ámbitos. Y justamente eso me parece es el potencial más interesante que tiene. Permite hacer una revolución tanto en lo que son términos económicos, comerciales, de conocimiento, y permiten sobre todo vincular personas. Es un canal que está plagado de herramientas, como una gran conciencia global, como esto es como algo materializado de esa gran memoria colectiva. Es muchas cosas. La verdad que creo que hoy por hoy es una herramienta de las cuales todos debemos servirnos para poder estar conectados. Pero la particularidad que tiene Internet es que tiene la interactividad del usuario. O sea, en los otros medios de información nosotros recibíamos la información, pero en este caso nosotros podemos difundirla también. Creo que no sería lo que es hoy la sociedad sin Internet. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas de alcance mundial. Sus orígenes datan de 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras en los Estados Unidos. A comienzos de los 90, nace la World Wide Web, iniciando lo que actualmente conocemos como Internet. Esto conllevó a un nuevo perfil de usuarios, en su mayoría personas comunes, no ligadas a los sectores académicos, científicos y gubernamentales como hasta entonces. No obstante, el uso comercial de Internet estuvo prohibido hasta 1993, cuando se definió la transición a un modelo de administración no gubernamental que permitiese a su vez la integración de redes y proveedores de acceso privado. Yo considero que Internet tiene que ser una herramienta de expresión libre. Y que no importa cuál es el contenido de lo que vos quieras expresarte, no debería ser censurado. Hoy en día lo que es libertad de expresión en Internet es poder compartir lo que uno quiere sin tener que andar pensando si tiene copyright, si ya lo escribió otra gente, si es de autoría propia o no. Internet es un medio para la libertad de expresión y debe estar resguardada como cualquier otro medio, con las garantías constitucionales en Argentina y además con las garantías a nivel internacional de la Declaración de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La libertad de expresión es un derecho básico de la ciudadanía. Internet es hoy uno de los medios clave por los cuales ejercer la libertad de expresión. La libertad de expresión no está en tensión contra el derecho de autor o contra la propiedad intelectual. No necesariamente una película que se va a ver o que yo la tengo que descargar de internet va a decir, bueno, eso es libertad de expresión porque yo quiero expresarme. No, expresarme libremente tiene que ver con otra cosa. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bueno, una obra me parece que tiene dos patas que son claves. Por un lado es un bien cultural en cuanto a su contenido, lo que tiene escrito en el caso de los libros, y por otro es un bien comercial. Una vez que esa obra toma forma en un objeto físico o digital y pasa a formar parte del mercado, es un bien que se está comercializando como cualquier otro. El artista en cualquiera de sus formas, ya sea música, letras, pintura, escultura, lo que fuere, va a estar haciendo cultura. Entre la cultura libre y derecho de autor tendría que haber un límite, sobre todo fáctico. Creo que cuando uno, por ejemplo, tiene una editorial o tiene una empresa o es un autor que le lleva mucho tiempo realizar su obra, si obviamente nos basamos todo en una cultura libre, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Cualquiera que haya trabajado en algo creativo, de la índole que fuere, y es algo que lo pare de alguna manera. Propiedad intelectual. Su origen se remonta al siglo XV, con el nacimiento de la imprenta, donde los derechos de una obra le correspondían a ella y no a su autor. En 1710, el Estatuto de la Reina Ana modifica esta situación, determinando que los autores tienen derecho para explotar su obra, dando lugar a lo que hoy conocemos como copyright. En 1967 se funda la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
con 185 estados miembros, entre ellos Argentina, siendo ahí donde se sanciona en 1933 la actual Ley 11723. El régimen legal de la propiedad intelectual protege la obra de todo autor, otorgándole derecho de propiedad de la misma para publicarla, ejecutarla, representarla y exponerla en público. Esta protección perdura hasta los 70 años después de la muerte del autor y hasta ese entonces son titulares sus herederos o autorizados. Pero cuando el autor fallece sin dejar herederos o autorizados, los derechos corresponden al Estado. Entonces nadie tiene derecho a publicar, sin permiso de los autores o de sus autorizados, una producción ajena, y si lo hiciera, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años. Ahora, si la invención de la imprenta requirió nuevas leyes, ¿se puede juzgar a esta nueva sociedad del Internet con leyes de hace 80 años? Copyright es un sistema jurídico diseñado con un fin social, todo lo que tiene que ver con derecho de autor y copyright tienen una característica en común, y es que se basan en la restricción de la copia y en el monopolio sobre la copia como parte del ejercicio de ciertos derechos de aquellos que son autores y titulares de derechos o derechohabientes según la ley. Falta que los autores conozcan cuáles son las opciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, poder reclamar paternidad sobre una obra, pero no derechos comerciales, o forzar a que si la obra es publicada permanezca intacta y no sea modificada, o por ejemplo que si hay derivados de la obra que permanezcan bajo la misma licencia. O sea, hay muchas opciones y la única que conocemos es todos los derechos reservados, ¿no? Entonces, bueno, me parece falta educación en ese sentido. O sea, imagínate, o sea, piensa solamente en qué artistas tienen problemas con los derechos de autor, o la discográfica de acuerdo a qué artistas como que trata de luchar, y son siempre muy conocidos. Vemos procesos de concentración tanto en materia de sellos como de distribución como de medios de comunicación. Digamos, esto tiene impacto en la diversidad cultural, y ahí el que pierde siempre es el último, digamos, el escucha, el lector, el que quiere ver otra cosa. Efectivamente, la propiedad intelectual como la conocemos tiene un quiebre de paradigma, pero que va de la mano con algo totalmente razonable, que es el avance de la tecnología. Lo que tenemos son tecnologías cuya función central es copiar, es reproducir información de manera fácil, económica, sencilla, rápida. La posibilidad de copiar que tenemos hoy, de producir algo y subirlo a internet, de producir algo y pasárselo a un amigo a través de un pendrive, una memoria, un CD o lo que fuera, son enormes, y estas tecnologías están en manos de todas las personas. No es lo mismo cuando vos prestás una obra que vos compraste y se la das a un amigo, que si vos la colgás en internet y la puede bajar cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y ahí entramos en algo un poco más complejo, que es el tema del derecho de autor, el tema de la propiedad de algo cuando algo está en internet. Si vamos a algo más básico, el tema de la propiedad de algo digital es algo plenamente complejo, porque es algo que no está, pero está. Entonces hay como un vacío legal, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. La piratería o la violación de derechos de autor o de copyright existe porque es fácil tenerlo, porque la gente cree que si está en internet es de todos. Entonces, con que la obra esté disponible, la gente la va a ir a buscar, la va a bajar. Si está digitalizado, es fácil llegar a cualquier persona que tenga conexión a internet. Ahora, en cuanto a la propiedad, me parece que obviamente no estoy de acuerdo. Creo que si uno realizó un trabajo, tiene derecho a difundirlo o a comercializarlo de la forma que quiera. Después, si uno está en desacuerdo, en todo caso no lo comprará o no lo realizará, o buscará alternativas para violar eso que quería el autor. Pero en definitiva, me parece que si está en internet es de todos a nivel fáctico, pero a nivel moral, si podemos decirlo entre comillas, obviamente no es de todos. Creo que si está en internet es de todos. Para el disgusto de muchas personas, si está en internet es de todos. Yo creo que si vas a generar
un producto, seas escritor y haces una novela, o si sos un realizador audiovisual y haces una película, si sos un músico y haces canciones, si sos un desarrollador de web y haces un programa, vas a tener que contemplar la idea de que eso va a ser distribuido por internet. Entonces tenés que adaptarte a eso de manera inteligente y tener en cuenta que sí, si está en internet va a ser de todos, efectivamente. Está compartido para todo el mundo, lo cual no quiere decir que no devengue derechos. Hay que ponerse en el lugar del otro también, y eso merece cobrar un derecho, porque hay gente que estuvo trabajando detrás de eso. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que en internet es gratuito todo. Es un error conceptual que hay, pero a un museo hay que pagar para ver las obras. O sea, que todos puedan ver una imagen está bueno. Está bueno porque difunde, pero que sea de todos... Es lo mismo para mí. Para mí internet solamente es un canal más y en el fondo todo es de todos. Pero yo tengo esa percepción que puede estar en un disco físico pero es de todos. O sea, tú no lo creaste desde la nada. O sea, te inspiraste en muchas cosas, estás dentro de una cultura, es como que hay infinitos factores que definen a tu obra. No sé si diría que es de todos, pero sí que gracias a internet está al alcance de todos. Y que con la distribución gratuita lo que se puede lograr es que todos tengan acceso a eso. Que creo que es el principal objetivo de un artista, que le llega a la mayor cantidad de gente posible. La Ley SOPA, Acta de Cese a la Piratería Online. Es un proyecto de ley presentado en 2011 por Estados Unidos. Su finalidad es combatir el tráfico de contenidos con derecho de autor y bienes falsificados en Internet, bloqueándolos a través de los motores de búsqueda. Pero esta ley no está sola. La acompañan PIPA y ACTA. PIPA, Ley de Protección de la Propiedad Intelectual. Es un proyecto de ley cuyo objetivo es brindar al gobierno de los Estados Unidos y a los titulares de derechos de autor herramientas adicionales para restringir el acceso a sitios web dedicados a infringir o falsificar bienes. Es un proyecto que está pensado para remover o deshabilitar las páginas dedicadas a actividades infractoras. ACTA, Acuerdo Comercial Antifalsificación, busca proteger contra la piratería en Internet, obligando a los proveedores de acceso a Internet a vigilar todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde Internet. Las empresas que serían beneficiadas con el ACTA son la Asociación de Industrias Discográficas y la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Empresas que dicen que compartir archivos entre usuarios sin ningún fin lucrativo es ilegal. El tema de propiedad intelectual es uno de los ejes donde hay amenazas claras. Proyectos como SOPA, como PIPA, como ACTA, como ahora el Trans-Pacific Partnership, que es un nuevo tratado internacional que se está negociando en la región, lo está negociando Chile, lo está negociando Perú, lo está negociando México, ponen en riesgo la libertad de expresión en Internet justamente porque implementan distintos tipos de regulaciones que tienen que ver con controlar y restringir lo que las personas pueden hacer en Internet. Fueron justamente frenadas por el público, es decir, la gente determinó, y algunos titulares de derechos de autor como Facebook o como Twitter o como Google también plantearon oposiciones a esto porque no se iba a poder masificar la cultura, y en general la masificación de la cultura responde al uso también de estas tecnologías. Porque lo que entra en juego dentro de esas leyes es mucho más grande que los intereses económicos. Lo que entra en juego es la libertad de expresión en su máxima forma, porque Internet es el último bastión de libre expresión. Y si Internet es limitada, y si uno no puede expresarse libremente por Internet, no va a haber ningún otro lugar donde puedas hacerlo. Y hay cosas restrictivas, como por ejemplo PIPA y ese tipo de cosas, SOPA, porque la gente se siente controlada de alguna manera. Pero si bien hay algo de cierto en eso, no es tan así como lo ve la gente. Sentí que es algo que nos estaba tocando a todos. Por esto que decía, es más allá de que yo lo uso como herramienta, el día de mañana, yo como artista, si llegara a hacer una película importante, querría que la mayor cantidad de gente la vea. Y la verdad no me importa si tiene mi copyright o no, y que me anden limitando
qué es lo que puedo ver en internet o no, de acuerdo a lo que alguien decide en Estados Unidos, que por qué tiene que tener jurisdicción un país sobre la internet, que es algo global, y sobre mis archivos, que no están regulados por ninguna ley estadounidense. Lo que pasa es que es como todo, cuando te quieren controlar con algo, siempre uno salta con los tapones de punta. No. En primera instancia dicen no. Si bien es restrictivo de alguna manera y las leyes, sobre todo que vengan de Estados Unidos, es como que tienen una cierta control sobre la población, pero por su política de Estado, que va más allá del derecho de autor, va por política de Estado, la gente tiene una resistencia natural a ser controlada. Pero tampoco pueden circular las cosas indiscriminadamente. Es verdad que muchas personas tienen mucho esfuerzo detrás de las películas y de la música que uno está ilegalmente dando, pero también por otro lado me parece que es muy noble la idea de poder transferir las cosas libremente no sé, me gusta esa libertad. Muchos de los cómics que nosotros editamos se están vendiendo, por ejemplo, en páginas como Mercado Libre, se vende en CD, en formato PDF, traducido nuestros cómics, y no existe ese formato como para venderlo, o que en particular lo venda, o sea, es un material legal, y eso la persona que lo vende ni siquiera es que lo produce, lo baja de internet y después lo vende. ¿Qué es lo que está mal? ¿Bajarse o subirlo? Yo creo que el que vulnera el derecho de copyright y derecho de autor es el que sube. El que baja, bueno, está bien, lo baja. Se ha detectado una amenaza. Yo considero que piratería en realidad sería que lucres con lo que convertís. O sea, vos tenés una película original y después esa película original la transformás en un formato digital para ser transferido. Y ahí yo creo que ya estás incurriendo en algún tipo de piratería. Pero no sé si es malo eso. Porque digitalizar la información y que vos la puedas traspasar, me parece que en cierta medida está bien. Lo que sí me parece que puede ser más cuestionable es hacer ese traspaso a un formato digital y después venderlo. Uno en una librería no entra y se lleva el libro porque quiere. O sea, tiene un valor. Si el libro cuesta 200 pesos y no lo puedes pagar, tenés dos: o no comprarlo o robártelo. Creo que esta última no es poco viable. Bueno, en internet es fácil robárselo, lo cual no está bueno, digamos, de ese punto de vista. O sea, es ilegal, netamente ilegal. Eso es un robo. Así que es un delito, de hecho. Un robo es quitar algo y ya nadie lo puede tener. Lo que se hace hoy en día en internet, a lo que se le llama piratería, es compartir. El archivo original sigue estando, todos tienen acceso a él. La diferencia es que hay más y hay más gente que puede tener acceso a él. Efectivamente, ahí los que realizan la actividad determinada como ilegal son las personas y no los que ponen los medios a disposición. Y en ese caso también es complicado analizarlo, porque cuando se pone un link o se pone el acceso a una dirección no se está realizando la reproducción. Esto no lo digo yo, sino que lo dice la ley específicamente. La ley determina que al no haber el link no es una reproducción, y esto se ha dado casos en Europa donde han determinado que el link no es la reproducción del archivo. Por lo tanto, para nuestra ley de propiedad intelectual, en la parte penal no se consideraría una reproducción, sino que solamente está una dirección web que uno puede ingresar o no. Por eso digo que el término piratería en internet creo que es necesario redefinirlo, porque la actividad pirata podría llegar a ser, o podríamos llegar a decir, cuando hay un acceso económico sobre esos. Por ejemplo, en nuestro caso, que hicimos denuncias contra sitios que ofrecían nuestras licencias para bajarse gratis, la defensa de mucha gente es publicidad gratuita. ¿Y cómo lo medís? No creo que el internet esté afectando. O sea, te das cuenta, por ejemplo, con los cómics, que todo el mundo ahora se está distribuyendo mucho más. Las películas de Marvel están sacando una millonada de plata, están llegando al nivel de Titanic y cosas así. Lo mismo las películas de Batman. No creo que esté afectando negativamente internet a las superproducciones de Hollywood, que es lo más alto que puedes pedir en la industria del cine, por lo menos.
Yo soy diseñador de imagen y sonido y tengo que contemplar estas cosas cuando pienso en mis productos. Si yo hiciera una película, ¿me gustaría que la bajaran ilegalmente? ¿O no debería yo distribuirla gratuitamente? ¿O si lo hago, cómo ganar con eso? Me parece lo más sano es que cada uno decida cómo quiere que su obra se difunda. El modelo de negocio como está hoy por hoy todavía sirve, todavía funciona, pero a medida que avance la tecnología se va a hacer insostenible y probablemente termine apareciendo un tipo de formato que no se pueda duplicar. Reglar el internet y limitar este traspaso de información es casi imposible. Entonces es algo que para mí no van a poder detener. Entonces lo que se tienen que plantear, cosa que me parece que Apple hizo de forma muy inteligente cuando lanzó el iTunes, es nuevas formas de poder difundir su material. Bueno, de hecho iTunes compite y ha destronado un montón de sitios ilegales de descargas. iTunes, mira, la gran maravilla de iTunes era vender un tema a $1. Con eso se hizo mega millonario. Pero es así, es como era la comodidad de tomar un tema. Que no sé si el artista está de acuerdo con eso. El equilibrio ideal es el ejercicio responsable de los derechos. Me parece que los límites tienen que darse en cuanto a esto. Las marcas, las patentes, también tienen que colaborar, tienen que tener un desarrollo específico sobre el uso y cómo deben asociarse a la sociedad, que tienen que responder hacia ellas y no estos derechos ponerle las condiciones a la sociedad. Me parece que cada uno en la industria en que está trabajando va a tener que probar diferentes modelos. Probablemente muchos en el camino se fundan, dejen de hacer lo que hacían y otros encuentren diferentes caminos para poder sobrevivir. Con lo cual es claro que porque esté gratis eso no significa que uno deje de gastar dinero en esa industria. Quizás lo gasta de forma distinta, que también es algo que tenemos que tener en cuenta. Está cambiando la forma en que consumimos los contenidos. No existe solución. Lo que hay es apagar un poco los incendios, pero no hay solución para nada. Es una cuestión de tiempo que la gente se acostumbra a eso. Y ya el problema no va a ser que alguien le va a encontrar. Si le encontraron un negocio a Facebook, si le encontraron un negocio a YouTube, si le encontraron un negocio hasta a Twitter, le van a encontrar el negocio a esto. Y la compañía que se queja porque pierde ventas por eso, ya le va a encontrar el negocio también. Cada uno valora la cultura de forma diferente, somos seres muy diferentes y es apostar a eso, a la conciencia humana. Creo que puede tener una resolución, pero va a ser más para el lado del que tiramos los usuarios, que somos muchos más que los que quieran poner estas leyes, digamos. O sea, al momento de la revolución, los que ganan siempre son la mayoría, que en este caso es el usuario. A fin de cuentas, el internet tiene que ser una herramienta de información masiva y de decisión masiva, que las personas deberían poder decidir. Y eso es lo importante, darle la herramienta de decisión a las personas. Sí, yo descargo de todo. En libros sí descargo bastante. Después en películas en general veo Cuevana. Sinceramente hace muchísimo que no lo hago, pero he descargado por eso es que entiendo ahora lo que es el riesgo de que se comparta material sin ningún tipo de restricción. Yo tengo todos los CDs de Soda Stereo que me gusta mucho y no tengo ganas de ripearlos, directamente me los descargo. Yo era de los que pagaba Upload y para poder ver películas. Yo pagaba un servicio y me quedaba mi conciencia tranquila. Cuando realmente me gusta algo, o sea, voy y me compro el CD. Legal o ilegal, lo hago.